One, and then I got arrested, thrown in jail. In jail, I was training on house arrest for 3 years. I was training. All I did was train for 5 to 6 hours a day. So versus Jake Paul and Logan Paul, the Tates win every single time, in every single way. I think right now. ¿Qué pasaría si la pelea callejera más comentada de Nueva York se convirtiera en la mayor pelea de 2025? El 14 de diciembre, una acalorada disputa entre Jake Paul y Andrew Tate estalló en la jungla de concreto de la ciudad, transformando un enfrentamiento espontáneo en un espectáculo digno de titulares. Las provocaciones que siguieron parecían inevitables, el caos era palpable, y dejó a Internet vibrando. Ahora, después de la explosiva victoria de Paul sobre Gervonta Davis, la cartelera de la pelea se ha cerrado oficialmente. Jake Paul subirá al ring con Andrew Tate en diciembre de 2025. Mantente atento mientras desglosamos cómo una altercación callejera encendió un enfrentamiento en diciembre, el camino que Paul tomó después de Davis, y lo que esto significa para el mundo del boxeo, y más allá. Las calles de Nueva York el 14 de diciembre parecían ordinarias a primera vista, el tipo de avenida bulliciosa iluminada por neón donde los desconocidos se cruzan en un borrón de tráfico y pasos. Pero mientras el sol de la tarde se deslizaba hacia el horizonte, un silencio repentino cayó sobre una multitud que se había reunido sin una sola invitación, teléfonos fuera, cámaras grabando, el aire denso de anticipación e incredulidad. Jake Paul, el youtuber convertido en boxeador, estaba en medio de su habitual fanfarronería. Caminaba por la acera, una sonrisa extendida en su rostro, el tipo de confianza que había construido su marca desde el primer video viral. Hablaba con un camarógrafo, lanzando provocaciones exageradas, una serie de desafíos dirigidos a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero cuando Andrew Tate, el excampeón mundial de kickboxing y personalidad de internet con un patrimonio neto que supera los $700 millones, salió de las sombras de una tienda cercana, la narrativa cambió. Sí, Jake, dijo Tate, su voz firme, cada sílaba medida. Te he estado observando. Has hablado mucho. Pero si quieres una pelea de verdad, no lo hagamos solo en línea. Las palabras eran simples, pero el peso de su presencia llenó el aire. Los hombros de Tate eran anchos, su mirada inquebrantable, un hombre acostumbrado a dominar arenas y ahora el campo de batalla improvis. Este era un combatiente vivo, de carne y hueso, que había ganado cada gramo de su notoriedad a través del sudor, la disciplina y una determinación inquebrantable. ¿Qué es esto?, ladró Jake, lanzando un rápido golpe al aire, el sonido resonando entre los edificios que los rodeaban. ¿Crees que puedes simplemente entrar y decir que vas a patearme el trasero? Tate levantó una ceja, formándose una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Estás en medio de una calle, no en un ring. Pero si buscas una pelea, hagámoslo detrás de la jaula. No estoy aquí para jugar. La multitud que se había reunido alrededor de ellos, sus teléfonos capturando el momento, se quedó congelada. Pronto los feeds de redes sociales se llenarían de fragmentos, un montaje del inesperado encuentro. Los hashtags que seguirían, Tate vs Paul, Jake Paul Esposed, Respect the Game, tendrían tendencia casi de inmediato, el mundo observando como un enfrentamiento que ya no era un espectáculo se convertía en una confrontación real. Por un momento, toda la personalidad de Jake pareció desmoronarse. Su habitual fanfarronería, su confianza inquebrantable, su incesante avalancha de insultos, se desvaneció en algo más silencioso, casi desinflado. Frente a un hombre que había ganado respeto tras años de competencia, Jake sintió un destello de vulnerabilidad. Nunca había enfrentado a un oponente que pudiera llamarlo un luchador acabado y que esas palabras tuvieran el impacto de un gancho de derecha. En ese instante, el aura de invencibilidad que lo rodeaba empezó a deshilacharse. Las palabras de Tate atravesaron el ruido. No estoy aquí para hablar basura. Estoy aquí para demostrar que el respeto real en el combate viene del ring, no de los comentarios. Se detuvo, dejando que el silencio hablara. La respiración de la multitud se aceleró, la anticipación creciendo. Una oleada repentina de admiración recorrió a los espectadores. La tensión se transformó en asombro. Vieron a un hombre que había pasado su vida bajo los reflectores, ahora enfrentado al verdadero ejemplo de combate disciplinado. ¿Cuál es el trato?, gritó un espectador, y la voz se propagó por el aire. La confianza de Jake, antes medida en millones de me gusta y retweets, parecía tambalearse. En el ring, siempre había usado su arrogancia como escudo, una forma de mantener a sus oponentes desequilibrados. Pero aquí, bajo el implacable resplandor de una plaza pública, la arrogancia se sentía como una fachada endeble. La multitud murmuraba, algunos reían, otros susurraban incrédulos. El momento había pasado de ser una maniobra de relaciones públicas planeada a un encuentro crudo y sin guión. ¿Crees que eres tan grande?, gritó Jake. ¿Cuál es tu punto? Solo quieres una pelea, pero ni siquiera puedes preparar el escenario. Intentó recuperar el control, adueñarse de la narrativa otra vez.
Pero Tate permaneció sereno, su voz baja y firme. Levamaslo al ring. A un lugar donde importe. La sencillez de sus palabras era el arma más poderosa. No necesitaba gritar. No necesitaba provocar. El ring marcaría la diferencia. La multitud estalló en aplausos, o quizás en una mezcla de sorpresa y admiración. Los teléfonos vibraban con notificaciones, comenzaron las transmisiones en vivo, el internet se llenó con el clip de dos hombres que representaban diferentes facetas del combate. Algunos lo veían como un choque entre una personalidad de las redes sociales y un luchador experimentado, otros lo veían como una batalla simbólica entre el ego y la habilidad. A medida que el video del encuentro se difundía por las plataformas, florecieron los memes. Algunos comparaban a Jaque con un niño siendo regañado por un padre, otros con una celebridad en una conferencia de prensa, y muchos con una figura que no podía manejar ser confrontada con la realidad cruda. Andrew Tate, en contraste, recibió una ola de respeto recién descubierto. Personas que habían seguido su trayectoria desde videos de autoayuda hasta noticias de peleas ahora veían a un hombre que había ganado su fama por habilidad genuina. La conversación que siguió al video fue compleja. Los analistas debatían si este enfrentamiento conduciría a una pelea oficial, quién se enfrentaría a quién. Consideraban The outcome, I don't think about the outcome. I'm here to fight. I don't think about winning and losing. And I think that's actually my superpower. Losing doesn't cross my mind, winning doesn't cross my mind. I've got a job to do. la posibilidad de un combate cruzado, boxeo, kickboxing, MMA, y cómo se desarrollaría. Las apuestas financieras eran altas. Andrew Tate, quien había construido una marca en torno a su se llevaron a cabo discusiones en rincones privados de Internet, especulaciones sobre una fecha y un lugar, diciembre de 2025, una fecha que parecía tener sentido como un año completo desde el encuentro original, dando a ambas partes suficiente tiempo para entrenar y prepararse. La posibilidad de una pelea parecía más real que nunca, y la anticipación crecía. Dentro de la comunidad de luchadores, la gente debatía las implicaciones. Algunos argumentaban que esto podría ser un punto de inflexión para la carrera de Jake Paul, una oportunidad para demostrarse en un entorno de combate legítimo. Otros lo veían como una maniobra que arruinaría su reputación, un momento en el que su ego había sido expuesto y posiblemente destruido. El legado de Andrew Tate era celebrado por quienes creían que una pelea finalmente haría que el mundo viera su destreza más allá de Internet. El encuentro también llevó a un sentido de seriedad aumentado entre quienes habían sido parte del público. Las conversaciones pasaron de esto fue una broma a esto es una pelea real. En una ciudad que prospera con el espectáculo, esto era un nuevo tipo de drama. La narrativa que antes parecía un giro de trama predecible ahora se asemejaba a una confrontación real. Dos hombres que habían entrenado durante años de maneras diferentes, uno que había construido su marca en redes sociales, el otro en el combate. El mundo estaba mirando. No era una pelea simple. Era una batalla de identidades, ego y experiencia, entretenimiento y habilidad genuina. Por primera vez, Jake Paul sintió la grieta en su armadura, el momento en que un hombre que siempre había parecido inquebrantable ahora era sacudido por un luchador real y experimentado. Para Andrew Tate, fue un momento en el que su presencia, su disciplina y sus años de lucha hablaban más fuerte que cualquier palabra. El mundo esperaba, curioso, emocionado y un poco asustado, mientras se acercaba diciembre de 2025, la fecha a la que ambos finalmente entrarían al ring y decidirían por sí mismos qué narrativa prevalecería. La confirmación chisporroteó en cada canal a las 11:07 AM Est, el tipo de mensaje que obliga a un silencio antes de que el mundo estalle. Una línea simple, Jake Paul vs Andrew Tate, diciembre de 2025, oficial. Los estadios de Nueva York, Las Vegas. Los comentaristas que antes habían descartado a Jake Paul como un farsante de las redes sociales empezaron a inclinarse hacia adelante, con los dedos temblando sobre el micrófono. Mientras tanto, el equipo de Tate publicó un comunicado que reflejaba su marca de tenacidad a la antigua. Vivimos en un mundo real, escribió Tate, donde los hombres que pelean no se miden por likes o seguidores, sino por el sudor en sus guantes. Las dos líneas, una audaz y declarativa, la otra tranquila y mesurada, capturaron el choque de filosofías que definiría los meses venideros. La voz de Tate siempre había sido de autenticidad. Hace mucho tiempo había declarado que el ring no es un escenario para teatralidades, sino un crisol donde el respeto se forja en sangre y disciplina. Enmarcó su enfrentamiento con Paul como una postura contra una cultura que, en su opinión, había permitido que el espectáculo eclipsara la sustancia. Dijo, el respeto real no se construye con likes, vistas o clips virales. Se forja en sudor, sacrificio y mantenerse firme ante desafíos reales. Este era un reto no solo para Paul, sino para toda una generación de peleadores que habían comenzado sus carreras en TikTok y YouTube en vez de en un gimnasio. Mientras tanto, el mundo de Paul era uno de titulares y cifras de pago por evento.
Había pasado años construyendo una marca que no solo trataba de la cartelera de peleas, sino de la narrativa que podía convertir un solo combate en un espectáculo mediático. No solo estamos peleando, tuiteó desde su tráiler, estamos contando una historia que el mundo quiere ver. Para Paul, la pelea era tanto sobre demostrar que podía convertir su fama en habilidad real como sobre el dinero y el derecho a presumir. La noticia de la pelea provocó una división entre los fanáticos que nunca había sido tan clara. Un lado exigía un combate que restaurara la dignidad de los deportes de combate, una arena donde el trabajo duro y la técnica superaran al marketing viral. El otro lado, leal al espectáculo, veía esto como una oportunidad para ver a una celebridad enfrentarse a un veterano, un choque que sería más drama que combate. Las redes sociales estallaron con memes, el rostro de Paul medio cubierto por una máscara de boxeo, la cabeza de Tate inclinada en una pose pens. Las negociaciones se llevaron a cabo a puerta cerrada, con cada grupo cauteloso ante la influencia del otro. Al final, se eligió un lugar, una enorme arena en Las Vegas conocida por albergar tanto peleas de título de boxeo como eventos de UFC. El promotor, una figura con historial de organizar combates de alto perfil, reunió a un equipo capaz de manejar la logística de una pelea entre disciplinas, asegurando el cumplimiento de las regulaciones del boxeo. Los campamentos de entrenamiento fueron los primeros pasos concretos hacia una pelea que sería recordada tanto por cómo se luchó como por cómo se anunció. Tate, ya un veterano experimentado en combate, regresó a su campamento de entrenamiento original en Dublín. Estaba rodeado por un pequeño grupo de entrenadores que habían peleado en los años 92.000, hombres que aprendieron a leer un jab, a encontrar un ritmo que sobreviviera los 12 asaltos completos. El entrenamiento de Tate fue descrito en una conferencia de prensa como simple, implacable y preciso. Se enfocaría en mejorar su tiempo y cardio, perfeccionando su jab para atravesar las rápidas manos de Paul. También estudiaría las peleas recientes de Paul, no solo las grabaciones sino los patrones, el juego de pies, el ritmo, como el estilo de Paul podría ser contrarrestado por la experiencia de un veterano. El campamento de Paul, por otro lado, estableció una instalación híbrida de entrenamiento que combinaba gimnasios de última generación con entrenamiento mental. Trajo a excampeones de boxeo para guiarlo en los aspectos técnicos que antes había criticado. En uno de los videos que circularon, se veía a Paul practicando boxeo de sombra frente a un espejo. Sus ojos enfocados en el reflejo que no era la celebridad que es, sino un luchador. He entrenado más duro que nunca, dijo Paul durante una entrevista. Quiero demostrar que el ring no se preocupa por la fama. Solo responde a la habilidad, la disciplina y el corazón. Paul también contrató a un psicólogo deportivo que lo ayudó a manejar la carga mental de pelear contra alguien que representaba una generación completamente diferente. El duelo psicológico fue tan intenso como el físico. El campamento de Tate enmarcó la pelea de diciembre como una prueba de corazón, una prueba de si la nueva generación tenía el coraje para enfrentarse a la vieja guardia. En una entrevista sincera, Paul reveló que había visto innumerables peleas para entender cómo combinar su estilo único con el boxeo tradicional. No soy solo una máquina de publicidad, dijo. Soy un peleador que quiere ser respetado por su trabajo. La confirmación de la pelea también envió una onda al cartel de la pelea que había sido programado para encabezar la pelea de Gervonta Davis, el combate que había sido el catalizador de toda la conversación. Davis, un excampeón, había estado luchando por un regreso, y su desempeño se convirtió en el catalizador que atrajo la atención sobre el potencial de Paul para entrar al ring. Después de la pelea de Davis, algunos espectadores vieron a Paul y Tate en la misma sala de prensa, sus expresiones serias. El cartel para el combate de Davis fue reconfigurado para permitir más exposición para Paul, quien ahora estaba posicionado como una atracción clave en un evento de alto perfil que también incluía a Tate como el otro titular. La promoción de la pelea fue cuidadosamente curada. Cada equipo lanzó una serie de clips que contaban una historia sobre el legado, honor y el rostro cambiante de los deportes de combate. El clip de Tate era una grabación en cámara lenta de un joven peleador lanzando un solo jab en un gimnasio oscuro, el sonido de los guantes golpeando la lona resonando en el cuadro. Escuchas la fama en la multitud, dijo Tate, pero el ring no se preocupa por la fama. Solo responde a la habilidad, la disciplina y el corazón. El clip de Paul era un montaje de él haciendo sombra contra un fondo de luces de neón, sus guantes brillando contra un fondo digital del horizonte de la ciudad. Esto no es solo una pelea, dijo Paul, esto es una declaración. La comunidad de peleadores en general comenzó a ver la pelea como un momento decisivo. Excampeones que habían sido escépticos sobre la legitimidad de Paul se vieron obligados a enfrentar la realidad de que alguien podía surgir de un trasfondo de fama viral y aún así presentar un caso legítimo para competir al más alto nivel. Tenemos que considerar el impacto, dijo un boxeador veterano en una entrevista, de que una celebridad pueda irrumpir en el ring y si tiene un buen desempeño, podría cambiar cómo abordamos la adquisición de talento. Mientras tanto,
Entrenadores de MMA empezaron a discutir la posibilidad de la narrativa que había comenzado con un solo golpe en 2019 continuó desarrollándose hasta convertirse en una batalla total de las eras. La conversación fue más allá de quién ganaría. Los comentaristas discutieron sobre cómo la pelea afectaría la percepción del deporte entre las audiencias más jóvenes. Algunos argumentaron que si Paul lograba ganar, legitimaría la nueva ola de luchadores que usan plataformas digitales como trampolín. Otros sostuvieron que una victoria de Tate reafirmaría la supremacía del entrenamiento tradicional. Los detalles logísticos de la pelea se fueron revelando gradualmente. La venta de boletos comenzó una semana antes de la confirmación, y se introdujeron ofertas para compradores anticipados. El logo de cada lado estaba estampado en los marcadores del recinto, sus colores chocando de una manera que reflejaba el contraste entre sus campos de entrenamiento. El peso oficial de la pelea se fijó en 160 libras, un compromiso que permitió a Paul bajar al peso que deseaba para pelear, mientras aseguraba que Tate mantuviera un rango de peso seguro para su resistencia. Se realizaron exámenes médicos para certificar la salud de ambos luchadores, y cada equipo solicitó una revisión exhaustiva del historial médico del otro. El proceso fue transparente pero reservado, un equilibrio entre apertura y ocultamiento estratégico. En los días siguientes, el campo de entrenamiento de Paul se convirtió en el tema de innumerables historias. En un pequeño gimnasio en Filadelfia, se vio a Paul entrenando con un saco pesado, sus manos moviéndose con la velocidad que caracterizó sus primeras peleas. También fue visto en una sesión de cardio o en una bicicleta estática, respirando con dificultad, el sudor goteando por su rostro. Un video en su canal lo mostró revisando grabaciones de peleas de 2019, estudiando el juego de pies de boxeadores legendarios como Muhammad Ali, observando cómo el giro y el movimiento lateral de Ali podían aplicarse al boxeo moderno. Cada jab que lanzo es para cansar a mi oponente, dijo Paul en una breve entrevista, y eso es lo que quiero demostrar el 5 de diciembre. La preparación de Tate fue igual de intensa. En un campo de entrenamiento ubicado en las afueras de Dublín, trabajó con un grupo de entrenadores experimentados que nunca habían peleado al más alto nivel pero sí en el ring desde los años 90. Se enfocaron en mejorar su resistencia. Tienes que sentir la presión, no solo la pelea, dijo Tate, para que cuando suene la campana, ya estés acostumbrado al ruido. La cobertura mediática en los meses previos a diciembre fue intensa. Todas las cadenas deportivas transmitieron debates que duraban horas. Una mesa redonda incluyó a un ex campeón de peso pesado, un campeón retirado de UFC, un joven influencer de MMA y un comentarista veterano de boxeo. La conversación oscilaba entre aspectos técnicos, velocidad del jab, juego de pies, defensa, y argumentos filosóficos sobre la dirección del deporte. ¿Qué sucede cuando una nueva ola de peleadores, nacidos de las redes sociales, empieza a enfrentarse a un veterano como Tate?, preguntó un comentarista. ¿Terminamos con un deporte que premia la fama por encima de la habilidad, o vemos una mezcla de ambas? La discusión reflejaba el debate anterior sobre el respeto frente al espectáculo. La pelea también tenía una resonancia cultural única porque se anunció después de la pelea de Gervonta Davis. Davis acababa de terminar su reinado como campeón en un combate que fue visto como un testimonio del boxeo tradicional. Su actuación había vuelto a enfatizar la importancia de una pelea bien estructurada, lo que añadió a la narrativa que la próxima pelea Paul Tate pondría a prueba si una celebridad podía estar a la altura del desafío de un veterano experimentado. El propio Davis, en una entrevista posterior a la pelea, mencionó el anuncio de Paul Tate, diciendo que parecía un nuevo capítulo en el boxeo. Es un buen recordatorio de que el deporte siempre está evolucionando. Sus comentarios añadieron otra capa a la conversación, si el deporte estaba listo para una nueva generación o si aún se aferraba a sus raíces. La confirmación de la pelea también atrajo la atención al lado promocional del negocio. Los promotores involucrados tuvieron que equilibrar los aspectos financieros con la integridad deportiva. Anunciaron que el evento sería transmitido en vivo por todas las principales cadenas, con una opción de pago por evento en vivo que daría a los fanáticos la oportunidad de comprar la experiencia completa de la noche. Las expectativas de ingresos eran asombrosas, y el riesgo era igualmente alto. Una derrota para Paul podría acabar con su fama, mientras que una derrota para Tate podría consolidar su estatus como leyenda o como reliquia, dependiendo de cómo se desarrollara. Él estaba practicando combinaciones de golpes, perfeccionando su sincronización. Mientras tanto, Tate estaba en un campo de entrenamiento que parecía una mezcla entre un gimnasio de boxeo y un terreno de entrenamiento militar. Tendría que adaptar su estilo de kickboxing a un formato de boxeo puro. Los ajustes eran difíciles, pero el equipo de Tate confiaba en su capacidad para dominar el arte. No busco un día de pago. Estoy bien. Se trata de respeto y propósito, dijo Tate, subrayando el motivo filosófico que había guiado sus peleas anteriores. El debate sobre quién ganaría continuaba. Los fanáticos usaban encuestas para opinar, preguntando ¿quién ganará, Paul o Tate?
Las encuestas parecían cambiar de semana en semana, reflejando la narrativa cambiante. Cada equipo aprovechaba los medios para reforzar su postura. El equipo de Paul argumentaba que él tenía la velocidad, mientras que el equipo de Tate afirmaba que su experiencia prevalecerían. La conversación sobre el resultado de la pelea reflejaba el debate anterior sobre cómo una celebridad podía ganarse el respeto en un deporte que siempre había valorado el trabajo duro. Cuando finalmente ocurrió el evento, la multitud de Las Vegas estaba llena de fanáticos que habían venido de todo el país. La noche fue electrizante, y la atmósfera en la arena era una mezcla de anticipación y la realización de que esta era una pelea histórica. La importancia de la pelea no solo tenía que ver con el resultado final, sino también con la manera en que cada peleador abordó la pelea. Paul tenía una estrategia que parecía ser una mezcla de técnica moderna y juego de pies tradicional. Tate, por otro lado, tenía un estilo que parecía del pasado pero que había sido adaptado para cumplir con las expectativas modernas. La pelea fue la culminación de años de debate, preparación y la combinación de enfoques antiguos y nuevos. El resultado de la pelea fue un testimonio de la evolución del deporte. Si Paul hubiera logrado ganar, habría validado su afirmación de ser un boxeador legítimo que podía ser respetado por la multitud. Si Tate hubiera ganado, habría reforzado su legado como un peleador cuyo nombre aún podía escucharse. Cualquier resultado tendría un impacto en el futuro del boxeo y las MMA. La pelea también tendría implicaciones para la forma en que los fanáticos perciben la dirección del deporte y para la manera en que las promociones planifican la conversación sobre el legado, los ingresos y el riesgo continuaría desarrollándose mucho después de que sonara la campana. En ese sentido, la pelea que comenzó con un solo golpe en 2019 seguía siendo la fuente de debate para un deporte que buscaba redefinirse. En resumen, la confirmación de una pelea entre una celebridad como Paul y un veterano experimentado como Tate después de la pelea de Gervonta Davis había provocado una extensa conversación sobre los deportes de combate, sobre la mezcla de las eras y sobre si el respeto o el espectáculo sería el factor más importante. La pelea también tuvo una resonancia cultural única porque fue anunciada después de la pelea de Davis, que había sido un evento de boxeo de alto perfil que enfatizó la importancia de una pelea bien estructurada. Esa conversación sobre respeto, ingresos, riesgo y legado se intensificó en las semanas siguientes. Para finales de 2023, la conversación había evolucionado de una sola pelea a un debate más amplio sobre el futuro de los deportes de combate. El resultado de la pelea, ya fuera en el ring o en los medios, tendría un impacto duradero en el deporte y en su percepción. La conversación sobre la importancia de la pelea estaba lejos de terminar. Incluso después de la pelea, habría un periodo de reflexión, análisis y discusión sobre lo que significaba para los deportes de combate. La conversación sobre si una celebridad podría estar a la altura del desafío de un veterano, o si el deporte estaba listo para una nueva generación, seguiría resonando en la comunidad deportiva. La historia que comenzó con un solo golpe nunca olvidaría cómo el deporte ha evolucionado y cómo su percepción seguirá evolucionando. Mientras los últimos ecos del combate de Gervonta Davis se desvanecían, una nueva ola de anticipación surgía en el mundo deportivo, llevada por la cresta de un momento que se sentía tanto inesperado como inevitable. La noche antes de la pelea de Davis, los titulares brillaban en las pantallas. La celebridad se enfrenta al veterano en el enfrentamiento de diciembre, el mayor debate del boxeo reavivado, y una certeza audaz, casi temeraria, de que la arena albergaría un choque que trascendería el mero espectáculo. Esa noche, la arena latía con la promesa eléctrica de una narrativa a punto de desarrollarse, una que reuniría la determinación de la competencia experimentada y la arrogancia de la exhibición moderna. El anuncio se hizo público inmediatamente después de que concluyó la pelea de Davis. Un gesto que parecía casi deliberado, una señal de que la industria deportiva había superado la vacilación de la vieja guardia y estaba lista para enfrentar el futuro de frente. Los fanáticos inundaron las redes sociales, diseccionando cada fragmento del anuncio, su voz colectiva formando un coro de curiosidad e incredulidad. Desde el principio, la narrativa era clara. Esto no era un combate para el espectador casual, sino una prueba de legado, de estilo y del alma misma de los deportes de combate. El nombre de Paul llevaba el peso de la influencia en las redes sociales, su alcance abarcando continentes y demografías que muchos promotores tradicionales habían luchado por captar durante mucho tiempo. Tate, en contraste, aportaba una legitimidad forjada en el duro crisol de las artes marciales mixtas, su inteligencia de combate perfeccionada por años de entrenamiento disciplinado y peleas de campeonato. El encuentro de estos dos luchadores, por lo tanto, se convirtió en un puente simbólico, uniendo lo viejo y lo nuevo, la celebridad y el veterano, el espectáculo y el respeto.